Biblia 365. Día 76. Libro de Jueces. Capítulos del 1 al 3. Capítulo 1. Después que murió Josué, los israelitas consultaron a Dios para saber cuál de las tribus debía pelear primero contra los cananeos. Dios respondió que Judá debía atacar primero y que Judá le entregaría ese territorio. Entonces, los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá, y después invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá, y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes Dios entregó en sus manos. En Besek derrotaron a 10,000 de ellos, entre los que se encontraba Adoni-Besek. Pero Adoni-Besek huyó, y ellos lo persiguieron, lo atraparon y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Entonces Adoni-Besek dijo: «Antes yo les corté a 70 reyes los pulgares de las manos y los pies, y los tuve recogiendo las migajas debajo de mi mesa. Sin embargo, ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos». Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron Jerusalén, y después de matar con espadas a toda la población, quemaron la ciudad. Después atacaron a los cananeos que habitaban en las montañas, en la región del Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos de la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Acsa. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Acsa. Pero cuando llegó ella, Otoniel la persuadió para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Acsa se bajaba de su asno, le preguntó: «¿Qué te pasa?». Ella le respondió: «Quiero que me concedas algo. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales». Entonces Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Los descendientes de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá, y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que habitaban en Sefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Jormá. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos. Y aunque Dios acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que habitaban allí, porque éstos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido. Y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que vivían allí. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Los de la tribu de José decidieron atacar a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías allá. Dios los ayudaba.
y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: «Si tú nos muestras cómo entrar en la ciudad, seremos generosos contigo». El hombre les mostró cómo entrar en la ciudad, y ellos mataron a filo de espada a todos los que vivían allí, pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia. Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y edificó una nueva ciudad, y la llamó Luz, nombre que aún se conserva hasta el día de hoy. Los de la tribu de Manasés no pudieron echar de Betsán, Tanak, Dor, Gibleán y Megiddo a los que vivían allí, ni a los que los cananeos siguieron habitando en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Geser a los cananeos que vivían allí, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar de Catad y Jalal a los cananeos que habitaban allí, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar a Aco, Sidón, Mahalec, Aksib, Gelbá, Afec y Rehob, a los cananeos que habitaban allí. Y como no pudieron echarlos de esas ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y de Bet-Anat a los cananeos que habitaban allí, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos rechazaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas, y no los dejaron descender a las llanuras. Y así los amorreos siguieron habitando en Jerez, Ayalón y Saalbín. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrabim hasta Selá, y seguía hacia arriba. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 2. Y el ángel de Dios fue de Gilgal a Bojín, y les dijo a los israelitas: Yo los saqué a ustedes de Egipto, y los traje a esta tierra que les prometí a sus antepasados cuando les dije: Nunca romperé mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron, y mira lo que han hecho. Por eso ahora les digo: no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar. Por eso llamaron Bojín a aquel lugar, y allí ofrecieron sacrificios a Dios. Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto a Dios, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras de Dios en favor de Israel. Pero Josué murió a la edad de 110 años, y lo enterraron en su propio terreno de Timnat Jerez, que está al norte del monte de Gaas, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada de Dios ni de sus obras en favor de Israel. Pero las obras de los israelitas fueron malas a los ojos de Dios,
pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían alrededor, provocando así la ira de Dios. Dejaron a Dios por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astartés. Y por eso, Dios se enojó contra Israel, e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían, y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, Dios se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado. Sin embargo, aunque Dios puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir jueces que los liberaran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos jueces, sino que fueron infieles a Dios y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos de Dios, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que Dios hacía surgir un juez, también lo ayudaba, y durante la vida del juez, libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el juez moría, ellos volvían a corromperse, y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas, ni su conducta testaruda. Por eso, Dios se enfureció contra Israel y dijo: «Esta gente rompe mi pacto que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Por lo tanto, no volveré a desalojar delante de ellos a ninguno de los pueblos que Josué no desalojó antes de morir». Con esto, Dios quería ver si los israelitas seguirían el camino de Dios, como antes lo habían seguido con sus antepasados, o no. Por eso Dios no desalojó enseguida a las naciones que no había entregado en manos de José, sino que les permitió quedarse. Capítulo 3. Estos son los pueblos que Dios dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. Dios los dejó para que aprendieran a pelear los que nunca habían estado en la guerra. Quedaron los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Con ellos Dios quiso poner a prueba a los israelitas, para ver si obedecían los mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Y así los israelitas empezaron a vivir entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y los hijos y las hijas de los israelitas se casaron con las hijas y los hijos de aquellos pueblos, y adoraron a sus dioses. Las obras de los israelitas fueron malas a los ojos de Dios, pues se olvidaron de Él, y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y Aserás. Por esto, Dios se enojó contra ellos y los entregó al poder de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Durante 8 años, los israelitas tuvieron que servir a Cusán Risataim, hasta que le suplicaron a Dios y Él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Este Salvador fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu de Dios vino sobre Otniel, el cual juzgó a los israelitas, salió a la batalla, y Dios le dio la victoria sobre Cusán Risataim. Después de eso,
Hubo paz en la región durante 40 años. Después de la muerte de Otniel, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y por eso Dios dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a Israel. Eglón hizo una alianza con los amonitas y los amalecitas, y atacó a Israel, tomando posesión de la ciudad de las palmeras. Durante 18 años, los israelitas tuvieron que servir a Eglón, hasta que le suplicaron a Dios y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Ese Salvador fue un zurdo llamado Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín. Un día, los israelitas enviaron el tributo a Eglón por medio de Ehud, pero Ehud se hizo una espada de 2 filos, como de medio metro de largo, y se la puso al cinto por debajo de la ropa y al lado derecho. Luego se fue a llevarle el tributo a Eglón, quien era un hombre muy robusto. Después de entregárselo, Ehud salió con los que habían venido, pero al llegar a los ídolos que están cerca de Gilgal, Ehud regresó a donde estaba Eglón y le dijo: «Tengo un mensaje para su majestad, pero debo dárselo en privado». El rey ordenó entonces a los que estaban a su servicio que guardaran silencio y salieran de su presencia. En cuanto a Ehud se quedó a solas con Eglón, que estaba sentado en la sala de verano, se acercó y le dijo: «El mensaje que traigo a su majestad es de parte de Dios». Al oír esto, Eglón se levantó de su trono, pero Ehud, que era zurdo, se llevó la mano izquierda al lado derecho, sacó su espada y se la clavó en el vientre. Se la clavó tan fuerte que no solo entró toda la hoja, sino también la empuñadura, quedando cubierta la espada por la gordura de Eglón, pues Ehud no se la sacó. Después Ehud cerró las puertas con el cerrojo y salió por la ventana. Cuando ya se había ido, vinieron los que estaban al servicio del rey, y al ver las puertas cerradas, pensaron que el rey se había encerrado en la sala de verano para hacer sus necesidades. Pero después de esperar mucho, empezaron a preocuparse al ver que el rey no salía. Entonces tomaron la llave, y al abrir encontraron a su amo tendido en el suelo. Mientras aquellos perdían tiempo, Ehud escapó, y después de pasar los ídolos de Gilgal, se refugió en Seirá. Cuando llegó a territorio israelita, dio un toque de trompeta en los montes de Efraín para llamar a los israelitas, y todos ellos descendieron de los montes con Ehud a la cabeza. Ehud les dijo que lo siguieran, pues Dios les daría la victoria sobre sus enemigos, los moabitas. Entonces, lo siguieron y tomaron posesión de los vados del Jordán, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión, mataron a unos 10,000 moabitas, todos ellos soldados fuertes y valientes. Ni uno solo escapó con vida. Así fue como los israelitas derrotaron a Moab. Después de eso, hubo paz en la región durante 80 años. El siguiente juez fue Sangar, hijo de Anat, que mató a 600 filisteos con una aguijada. Sangar también salvó a Israel. ¿Por qué Israel falló en expulsar completamente a los cananeos? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.